Cuando empecé mi carrera en la lucha contra la corrupción estaba convencida que esta se podía prevenir, que se podía erradicar tomando las medidas correspondientes. Tal vez fui demasiado optimista, no era un tema para el país, sino era un tema que más bien afectaba al mundo, pero no a nosotros. Lo anterior ocurrió hace un poco más de 10 años en un escenario que era completamente distinto al que tenemos hoy día. En ese tiempo Chile era considerado un ejemplo a seguir. No sabíamos del financiamiento irregular de la política, menos de la corrupción en las empresas y en las instituciones que estamos viendo hoy día. Por otro lado, estaban también recién apareciendo los smartphones y la comunicación inmediata y por lo tanto la transparencia tampoco era un tema. Hoy día nos enfrentamos a un panorama que es completamente distinto, principalmente porque tenemos mucho más fácil acceso a la información. Nos enteramos de muchas situaciones irregulares que afectan a diversas instituciones, tanto el sector público como el sector privado, todo muy transversal, lo que nos permite concluir que Chile no estaba tan lejos del resto de sus pares de Latinoamérica, solo que ahora recién nos estamos enterando de la corrupción que se cometía desde siempre. ¿Pero por qué existe la corrupción? Es una pregunta que nos permite hacer un diagnóstico y con ello también pensar en posibles soluciones para poder prevenir. En una primera instancia tenemos que admitir que todos somos corrompibles, pues está en la naturaleza del ser humano. Actuamos generalmente por incentivos basados en resultados. Muchas veces nos identificamos con la frase "el fin justifica los medios", cuando el cómo logramos los resultados debería tener la misma importancia que este fin. Muchas veces también autojustificamos nuestro actuar por medio de frases como "todos somos así" o "me lo merezco", o partimos quizás sin una mala intención, pero quizás terminamos en una bola de nieve inesperada que también termina afectando a terceros. El conocido caso de los cuadernos en Argentina, donde vimos a grandes empresarios que se autojustificaban sus acciones porque decían que Cristina Fernández les pedía dinero a cambio de ganarse licitaciones y que a ellos no les quedaba otra. Algo no muy distinto a las respuestas que nos encontramos de las mismas empresas con el financiamiento irregular de la política en Chile. Cuando escribí el libro Corrupción a la Carta junto con Tamara Agnitz, me di cuenta que la mayoría de las veces el corrupto no tiene conciencia cuando está cometiendo una falta y por lo mismo está lejos en pensar de dejar de hacerlo o en buscar medidas para prevenir que esto ocurre, ya que los beneficios inmediatos nos hacen perder de vista los verdaderos objetivos. No es falta de escrúpulo muchas veces lo que produce la corrupción, sino que es un mal manejo de incentivos sumado a esta autojustificación. Por otro lado, ahora vemos que pasó el tiempo, nos enteramos de muchas cosas, investigaciones que involucraban tanto al sector público como al privado en Chile. Nos asombramos, nos decepcionamos y las autoridades comenzaron a tomar cartas en el asunto, pero parecía que a medida que íbamos avanzando se destapaban nuevos casos y nos fuimos quedando atrás muchas veces con las soluciones, con una postura más bien reactiva. Ocurre algo y vamos a ver cómo hacemos para tapar esa situación. La palabra corrupción empezó a ser un concepto que casi nunca usaba, o sea, un concepto que no usábamos a un concepto que usamos hoy día cada día en la vida diaria, que lo compartimos en materia de salud, de educación, de seguridad y tantos otros. Y si nos preocupamos qué viene después de la corrupción, muchas veces y en nuestros vecinos la respuesta es la crisis institucional. Sin ir más lejos, un estudio publicado por la Universidad del Desarrollo la semana pasada concluyó que más de un 81% de los chilenos considera que las instituciones del país están en crisis y los organismos peor evaluados terminan siendo la Iglesia Católica, el Poder Judicial, los Carabineros, todos involucrados en actos de corrupción, lo cual termina no siendo coincidencia. Los escándalos más visibles del último tiempo, como los fraudes en las Fuerzas Armadas, en Carabineros y también el llamado desastre de Rancagua, nos hace suponer que la situación está empeorando. Sin embargo, si vemos el vaso medio lleno, también podemos considerar esto como un signo de madurez. El aumento de las denuncias ratifica la intolerancia que estamos teniendo como chilenos frente a las malas prácticas y precisamente ahí es donde quiero detenerme. Porque si ese rechazo fuera aún más masivo, que estoy segura que lo podemos lograr, seríamos capaces de aislar al corrupto, impidiendo hacer negocios con empresas que quieren hacer las cosas, las empresas malas de la economía, que no hagan negocios con las empresas que quieren hacer las cosas bien, cerrando este cajón para no dejar espacio que estas manzanas podridas vayan a infectar el resto de la economía. Muchas veces por asuntos de conveniencia amparamos malas prácticas y terminamos haciendo excepciones y ahí es donde está el problema. Hoy día estamos en una sociedad que conoce las reglas, pero las burla. Y es ahí donde tenemos que partir por una adecuada educación en casa. Porque, por ejemplo, copiar en una prueba no es correcto, no pagar el Transantiago tampoco lo es, usar licencias falsas tampoco lo es, aunque todos lo hagan. Si es que partimos de esa base, podríamos mitigar en un futuro incentivos mal puestos derivan en actos de corrupción. En tanto, hay otros aspectos no menos preocupantes, porque también nos está dejando de sorprender.
O si lo hace, solamente nos sorprende por un momento transitorio, tal vez un comentario fugaz en un café y nada más. Hace una década, en las encuestas de la corrupción figuraba entre los principales problemas que la gente pensaba que el gobierno debía combatir. Años después, el tema pierde peso y en el minuto cuando nos enteramos de estos escándalos pasa a los primeros lugares, pero en los meses va disminuyendo. Esto no es exclusivo de nosotros, de los chilenos. La capacidad de asombro es un mal generalizado en el mundo, porque tenemos mala memoria. Les cuento 3 casos emblemáticos, pero no sé si se acuerdan de Silvio Berlusconi, ex primer ministro italiano que estuvo a cargo en 3 ocasiones, anunció que se va a presentar a las elecciones del Parlamento Europeo el próximo año y tal vez a las elecciones de Italia en el 2023, cuando tenga 86 años. Y si es así, lo más probable es que gane, a pesar de que le enfrentó la justicia en su país más de una treintena de veces por delitos de concusión, fraude al fisco, incitación a la prostitución de menores, proxenetismo, corrupción judicial, etc. Por otro lado, en la región también tenemos nuestros propios casos. En septiembre del año pasado, la Fiscalía Argentina ordenó que la expresidenta Cristina Fernández se le acuse por delitos vinculados al pago de sobornos. Vimos incluso videos relacionados al lavado de dinero, administración fraudulenta, asociación ilícita, encubrimiento ilícito. Y a pesar de este prontuario, muchos estudios indican que si las elecciones fueran hoy día, 33% de las personas votaría por Cristina en las elecciones. En Brasil tampoco estamos más lejos, con el expresidente Lula da Silva, incluso en la cárcel, cumpliendo una condena de casi 9 años por lavado de dinero, pero también tiene una fuerza política que muchos se quisieran. Muy pocos, o sea, no pocos afirman que podríamos verlo en los próximos comicios y muchos lo autojustifican porque la gente lo que recuerda es la movilidad social que registró en su gobierno y por el crecimiento económico que llevó al país. Nuevamente nos encontramos con el fin justifica los medios. Y no fueron pocos tampoco los políticos chilenos que en su momento firmaron una carta de apoyo a Lula para que lo dejaran participar en las elecciones. Además de estos casos, la lista da para varios tomos que aparecen en investigaciones, tanto en Chile como en el mundo. Y frente a estos casos siempre ahora empezamos a decir más de lo mismo, otro caso más, y no nos dimos cuenta cuando los mismos corruptos nos robaron hasta la capacidad de asombro. La pregunta que viene del millón ahora es ¿cómo hacemos para reducir la corrupción? ¿Cómo hacemos para que esta no vuelva a ocurrir y la reduzcamos a su mínima expresión? Lo que tenemos que tener en cuenta es que todos podemos aportar para poder tener un país mejor. Y nosotros, todos los chilenos, tenemos la tarea de exigirle a las instituciones y al sector privado que actúe correctamente. ¿De verdad estamos dispuestos que siempre haya alguien que nos quiera perjudicar? Si nosotros somos ciudadanos, votamos por nuestros representantes, no significa que nuestra tarea quede hasta ahí. El castigo social hoy día es el arma más importante que tenemos y es más potente incluso que cualquier pena de cárcel. La reputación y la imagen son muy difíciles de construir y recuperar, pero como lo que comentábamos anteriormente, muchas veces en Chile olvidamos rápidamente. Es cosa de dar vistazo a algunos directorios de grandes empresas chilenas donde se dejan de preocupar del tema. Cuando en Chile empezó a regir la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en diciembre del 2009 y mi tarea era promover la medición de controles en las empresas, no fue nada fácil hacer que las empresas vean este tema como propio. Muchas veces decían que era imposible que ellos cometieran estos actos o se vieran involucrados a ellos, y el solo hecho de pronunciar la palabra cohecho lavado de activos era percibido como una predisposición a cometer delitos y viéndolo como algo muy lejano. Es comprensible, eran otros tiempos, la corrupción era un tema tabú, era lejano, que solamente existía en otros países y no había ninguna protección que contemplar, dado que no pensábamos que esto nos podía pasar a nosotros. Actualmente las empresas tienen responsabilidad de vigilar los mecanismos que usan para incentivar a sus empleados, de asegurar que sus acciones no tengan efectos distintos a los previstos. En esta tarea el rol del directorio y de la más alta administración es clave. Sabemos que muchas veces el cumplimiento corporativo puede ser visto como una pérdida de tiempo. Sin embargo, si no se acepta como un ámbito de igual importancia la estrategia, les aseguro que la empresa o alguno de sus trabajadores da cualquier paso en falso y va a terminar lamentándolo aún más. Así que les llamo a las empresas y sobre todo al sector privado a tomarse el compliance como un aliado para poder conservar la empresa libre de corrupción.
Y ojo con los incentivos perversos de los que hablaba anteriormente, porque sin quererlo muchas veces la misma empresa puede estar autodestruyéndose, poniendo metas desafiantes a los ejecutivos a cambio de interesantes bonos o incentivos, pero que finalmente son imposibles de cumplir. A fines de marzo del 2016 se destapó el escándalo de Wells Fargo en Estados Unidos, un banco gigantesco que cometió un fraude porque abrió millones de cuentas falsas sin el consentimiento de los clientes, emitiendo tarjetas de crédito que no habían solicitado y cuentas. Imagínense pagar comisiones fantasmas por cuentas fantasmas que nunca existieron. Los empleados del banco lo hicieron incentivados porque existía una potente campaña de marketing interno que se llamaba 8 es genial, donde el gerente general impulsaba a vender 8 productos distintos a cada cliente y así cumplir con las metas y recibir bonos. Nadie pensó cómo vamos a lograr esos resultados o a costa de qué. El banco, además de millonarias indemnizaciones, terminó despidiendo a 5.300 empleados, ninguno de ellos de cargo directivo. Una reflexión: si un trabajador actúa por cuenta propia contra los valores del banco, es su culpa. Si son 5.300 empleados quienes lo hacen, la culpa es del banco. Por eso hay que estar atentos al riesgo, midiendo los controles, porque estamos en un mundo cambiante, donde cada sector, cada industria son diferentes y muchas veces tendemos a medir KPIs en las empresas basados en resultados y no nos preocupamos en los procesos de cómo llegamos a ello. Si miramos a las empresas y a los funcionarios públicos, lo más probable es que nos vamos a encontrar con una campaña de Gauss, donde seguramente 5% es muy bueno, 5% es muy malo y el resto nos encontramos en ese gran 90% del medio. La fiscalización adecuada y la medición se aplican para que el 95% de las empresas que no son por esencia malas o de las personas eviten hacer negocios con ese 5% malo y que finalmente termine infectando a toda la economía, como pasó en el caso Odebrecht, donde era una empresa que estaba en ese 5% muy malo y que finalmente terminó infectando al 90% que hizo negocios con ella. Y en la política, las instituciones del Estado, es importante que los funcionarios públicos se tomen en serio su trabajo, dejando de lado la discusión tica y una vez por todas velen por la ciudadanía. Necesitamos entender que esto es un delito, que nos afecta a todos y que todos tenemos el poder de combatirlo ya, ahora, sin esperar más.